Bueno, Luis, Juan Carlos, buenas noches. Pues como ya vieron, la nueva forma de evaluar es sumativa. Entonces su participación, un rato, aunque sea, yo sé que sus actividades no se los permite, pues hay que conectarlos. Dentro de la materia del día de hoy vamos a ver, dentro del módulo de Derecho Constitucional, qué es el derecho constitucional y cuál es su objeto. También vamos a ver qué es la Constitución y cuál es el objetivo de la Constitución. También vamos a ver cómo se divide la Constitución. Y vamos a hablar de los antecedentes sobre la Constitución, desde la de Cádiz, que no fue aquí, a Pansigán, 1824, de 36, la de 57, y la ley Lerdo, y todas esas que fueron aplicándose en México hasta llegar a 1917, lo más importante. Y lo otro, dentro de esta materia de derecho constitucional, ¿dónde se ubica el derecho constitucional dentro de las diferentes ramas del derecho? Y vamos a ver qué es poder constituyente, qué es poder constituido y qué es el poder constituyente permanente. Y vamos a terminar la exposición explicando cuáles son los poderes constituidos y cuál es su función. Eso es a grandes rasgos lo que hoy vamos a ver. Es más o menos el tema de la primera unidad. Ustedes lo van a buscar por ahí, incluso hay algunos libros, de ahí pueden sacar la información. Primeramente vamos a decir qué es el derecho constitucional. El derecho constitucional, pues es una rama del derecho que se encarga de analizar y controlar las leyes fundamentales que rigen a un Estado. O sea, es la ley de leyes, la norma suprema, la Carta Magna. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en la relación con los ciudadanos como entre los distintos órganos del poder. O sea, ese es el objeto. La regulación entre los poderes con los ciudadanos y de estos órganos con los órganos del Estado. ¿Para qué sirve entonces el derecho constitucional? ¿Qué es lo que se ocupa? Se ocupa de regular los órganos del Estado. ¿Cuáles son los órganos del Estado? Son los tres poderes constituidos. ¿Dónde están? En la Constitución. El procedimiento, el derecho constitucional es el procedimiento del cual o por el cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado. Allí está en la Constitución está la voluntad del Estado, así como el reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos, es decir, los derechos fundamentales. De eso se encarga el derecho constitucional. También buscando ahí en internet encontramos que se denomina derecho constitucional porque el texto normativo que sustenta esta disciplina científica del derecho y en la que se hayan sistematizados el derecho es en la Constitución. O sea, la Constitución es el derecho supremo del Estado. De ahí emergen todas las demás ramas del derecho y todos los derechos del ciudadano y la distribución de los tres poderes que forman el Estado. Entonces, aquí cabe ir explicando. El derecho constitucional es una rama del derecho público. Vamos, adelante lo vamos a explicar. Dedicado al estudio de los preceptos fundamentales, principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y fundamento de un Estado. Todo esto normalmente establecido ¿dónde? En nuestra Carta Magna, en la Constitución. Hasta aquí hablamos qué es el derecho constitucional, cuál es el objeto. O sea, es decir, a grosso modo, va a regular los poderes que conforman el Estado y la relación de estos poderes con los ciudadanos. Y en esa relación están inmersos los derechos fundamentales y las garantías para proteger estos derechos fundamentales de quienes, de los gobernados. ¿Para dónde va esto? A la hora de explicar qué es una constitución y cómo se divide,
pues ir entendiendo, todo va engarzado. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, una forma de pacto político y social, en donde se establece, se integra, se organizan las normas que van a regir la sociedad de un país. O sea, esa es una constitución, la norma de norma, la ley suprema, la carta magna, donde está el pacto social de cómo va a regirse el país. Esto lo van a, en el libros que están ahí en sus trabajos, lo van a ampliar un poquito más. Entonces, ya una vez explicamos qué es la Constitución, cuál es el objeto de la Constitución. El objetivo de una Constitución, como su nombre lo indica, sirve para construir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Y también sirve para garantizar la dignidad de las personas. Ahí están los derechos fundamentales. Uno los ubican al 39 y un poquito más allá también está en los derechos de los ciudadanos. Ahí están nuestros derechos fundamentales. Hasta aquí he hablado de que la Constitución tiene derechos fundamentales y cómo rige el Estado. Aquí es cuando vamos a definir cómo se divide una Constitución. La Constitución se divide en dos partes. Una parte dogmática, donde están los actualmente llamados derechos fundamentales, antes llamados garantías individuales. Y aquí cabe aclarar, los derechos fundamentales son derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por eso, en el artículo primero, antes de llegar al artículo primero, dice sobre los derechos de los derechos humanos. Al reconocerse esos derechos humanos, la doctrina le llama derechos fundamentales. No digan jamás garantías individuales. Las garantías las vamos a ver más adelante en la otra plática. ¿Qué son las garantías? Son las herramientas jurídicas para tutelar y proteger nuestros derechos fundamentales. El amparo, la acción constitucional, la controversia, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio político y todos esos los vamos a explicar. Entonces, la Constitución se divide en dos. Parte dogmática, derechos fundamentales, y parte orgánica, donde se señala el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Allí le señala a cada quien sus funciones. ¿Qué debe de hacer cada quien? Y solo debe hacer eso. Se llama principio de legalidad. Ok. Hasta aquí hemos hablado qué es la Constitución, cuál es el objetivo de la Constitución. Hemos hablado qué es el derecho constitucional y cuál es su objeto. Son algunas preguntas que tienen ustedes que contestar al chat. Las contestan ahí y ahí las dejan. ¿Quién lo hizo? Yo checo para darle ese valor sumativo que ahora me piden. Ahora vamos a hablar de los antecedentes constitucionales en México. O sea, vamos a hablar de las diferentes... Marcos Gutiérrez. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Tarde, pero sin sueño. Adelante, señor. Vamos a seguirle entonces. Los antecedentes de constituciones que han regido al Estado mexicano. ¿Cuáles son esos antecedentes? Primeramente tenemos la Constitución de Cádiz. Si bien la Constitución de Cádiz no fue aplicada en la Nueva España, pero sí estuvo vigente de 1812 a 1820. Fue aprobado en nuestro territorio nacional y tuvo influencia sobre todo el constitucionalismo de México o de las tierras de la Nueva España y América Latina. Y esta rigió durante esa etapa de la independencia la Constitución de Cádiz. Esa Constitución de Cádiz fue la que sirvió de semilla, de raíz para que se empezara a crear la República Mexicana. Esa Constitución de Cádiz fue la que sirvió de semilla, de raíz para que se empezara a crear la República Mexicana.
esas normas constitucionales, y es así como surge la Constitución de Apatzingán. Durante la independencia se decreta un documento que no tuvo vigencia de aplicación, pero sí recoge las ideas de todo el movimiento de independencia que inicia don Miguel Hidalgo, ya saben cuándo, 16 de septiembre de 1810. ¿Y qué buscaba? Buscaba principalmente la separación de España. Eso era lo que buscaba la Constitución de Apatzingán. A la muerte de Hidalgo, Ignacio López Rayón continúa con eso, pero ya le mete más elementos constitucionales, donde se pretendía dar ya una configuración política y reglas básicas para estructurar el gobierno de una nueva nación, o sea, una nación mexicana, separada de la española. Se dice que este fue el documento que influyó para que don José María Morelos escribiera los sentimientos de la nación, y eso pues ya los conocen, es la base de nuestra constitucionalidad. En el devenir y la independencia de México, la Constitución de Apatzingán, si bien no regía de derecho, de hecho, de facto sí se regía, y fue la base para construir la Constitución de 1824. Esta es, ahora sí, la primera Constitución del Estado. Se promulgó en 1824, el 4 de octubre, y el nombre era Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, por primera vez ya nos constituimos con un estado y con el nombre que actualmente tenemos, Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál era la importancia de esta Constitución? Se declaraba la nación mexicana para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, adoptando desde entonces la forma de república representativa, popular y federal. Y ahí mismo se enumeraban los estados que componían dicha federación, que no son los que actualmente tenemos. Fuimos creciendo, fuimos reestructurándonos. Esa Constitución de 1824 duró hasta 1836. ¿Por qué cambian de 1824 al 36? Porque la Constitución de 1824 conservaba todos los privilegios para el clero y los militares. O sea, ellos seguían teniendo todo el poder. ¿Y qué hizo el Parlamento? Hacen una nueva Constitución y extirpan esos derechos que tenían el ejército. Esta trataba de derechos y obligaciones de los habitantes de la República, o sea, no le daba ciertas canonjías a quienes deberían de, no. Organiza ahora sí el Supremo Poder Conservador, organiza el Poder Legislativo y el Poder, y la organiza, bueno, le llamaban en ese entonces Supremo Poder Ejecutivo, por eso en algunas películas lo ven que dice el Supremo Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Y divide nuevamente el territorio nacional y en los gobiernos interiores de esos pueblos, los municipios, empieza a darle esa estructura que hasta hoy mantienen. La estructura del Estado mexicano es el municipio libre y soberano. Dentro de una entidad, los estados, y los estados son las federaciones que conforman la federación. ¿Quién más se incorporó? Aguánteme tantito. José Refugio. ¿Quién más incorporó? Dice José Refugio. José Refugio. Marcos Gutiérrez, nada más. José Refugio. Perdón, José Refugio. Lick, A la orden. José Refugio se está comunicando a través del chat. Sí, lo escuché yo por vos y por eso. No, el que habló fue... Ah, bueno, sí, cierto. Bueno. Okay. Sí. Muy bien, sigamos entonces con esto.
Entonces, esa fue la razón del por qué cambia de la Constitución de 1824 a la Constitución de 1836. Aquí, a partir de esta creación de esta Constitución, empiezan a salir los liberales. ¿Quiénes son esos liberales? ¿Qué querían? ¿Qué pretendían? Los liberales eran los masones que querían una república. Los masones que querían un Estado democrático. Mientras que la iglesia y el clero, ¿qué querían? Una monarquía. Y de ahí se fue gestando toda esa problemática que a la postre trajo ¿qué? La Constitución de 1857. Derivado de todo esto, ¿de qué? Por el gobierno y los problemas que trajo el gobierno de Santa Anna, y sin previa existencia de ningún instrumento supremo, lo que implicaba la instalación de una dictadura de hecho. Contra esta dictadura, ellos vuelven, la iglesia, el clero toman el poder otra vez. Es como se establece el plan de Ayutla. ¿Quién era el impulsor de este plan de Ayutla? Era el general Juan Nepomuceno Álvarez, un guerrerense. A él, ¿quién se le suma a este plan en contra a esa dictadura que se quería establecer? Pues, ¿quiénes van a ser? Benito Arriaga, Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo. ¿Quiénes son todos estos y otros más? Pues son todos esos liberales, esos masones que querían una república, que querían que nuestra república fuera democrática, que votáramos, que eligiéramos quiénes iban a ser nuestros representantes. Dentro de esta lucha de poderes es cuando, por azar del destino, llega don Benito Juárez y crea una especie de ley Juárez, ley Lerdo, ley Iglesias, y surgen otras leyes que regían al país como si fueran una constitución. ¿Cuál era la función de esa? ¿Para qué era? Entre otros aspectos, ¿qué consagraban esa lucha de poderes en esa Constitución de 1857? Consagraba los derechos del hombre, que no es otra cosa que nuestros actuales derechos fundamentales. Y le dedicaron el primer título. En ese entonces llegaba hasta el artículo 34, donde estaban los derechos fundamentales. Actualmente están hasta el 29, algunos no pertenecen a derechos fundamentales, pero ahí están. En el artículo 45 se acogió una concepción de soberanía. ¿Qué es la soberanía? El poder del pueblo, que descansa en el pueblo, como lo habían hecho o lo había establecido la Constitución de Cádiz. A diferencia del artículo 3, en el acta constitutiva de la Federación, lo había hecho erradicaban esa parte. Entonces volvía esa soberanía otra vez. ¿A quién radica? En el pueblo. Asimismo, un sistema unicameral. ¿Qué es eso? Que solo existía una cámara de legisladores. Era el poder legislativo que quedó depositado en esa cámara. En esa cámara le llamaban Congreso de la Unión. Congreso de todas las federaciones, las entidades federativas que formaban la Unión, la Federación, y suprimieron al Senado. ¿Por qué? Porque había unos ordenamientos centralistas, todo lo querían llevar hacia la Ciudad de México. Y pues ahí estaba la problemática. Todo concentrado en la Ciudad de México, y mientras que los que estaban acá por cerca de las 13 colonias Texas estaban ignorados, los que estaban acá, lo que hoy es Tijuana, si hacían 2 meses en carreta, ¿cuándo los iban a tomar en cuenta? Asimismo, en esa Constitución de 1857 se regula el juicio de amparo en los artículos 101 y 102. ¿Qué es el juicio de amparo? Esa va a ser una materia independiente que van a llevar. El juicio de amparo es un medio de control constitucional. Es el elemento básico para defender nuestros derechos fundamentales de libertad, de propiedad,
de debido proceso, todo lo que quieran defender como derechos fundamentales. Allí aparece por primera vez en la Constitución de 1857. Asimismo, se estableció un sistema de responsabilidades de funcionarios públicos, en donde incluyeron por primera vez el juicio político que no existía. Ahora sí, ya lo incluyeron quienes, los liberales. Ahora bien, para los estados de la federación se instituyeron reglas para deslindar su autonomía. O sea, ahora sí, estas van a ser las reglas del por qué eres autónomo, de por qué te riges bajo cuáles reglas y por qué. Dentro de esas leyes que les decía hace un momento que existían, las leyes de reforma, ¿por qué fueron importantes estas leyes? Era un conjunto de leyes de carácter constitucional que en ningún sentido formaban parte de la Constitución, pero regían como tales. Estas leyes de reforma fueron incorporadas hasta 1873. Estas leyes tocaban puntos de la separación del Estado y la Iglesia y sus quehaceres públicos. O sea, separamos Estado e Iglesia. La Iglesia es una cosa, rige la parte moral de la persona y el Estado la parte externa. La Iglesia era quien llevaba el control de los matrimonios. Aquí no, la Iglesia, el matrimonio se vuelve de carácter de contrato civil. Le quitan a la Iglesia la función de registrar. El Estado debe llevar el registro de todos los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos de las personas para llevar ese control de cuántas personas tenemos. Esa es la razón del por qué estas leyes se incluyen. Y cómo hasta nuestros tiempos nos han evitado muchos problemas. Y también, por primera vez, se señalan los días inhábiles oficiales. Estos días se trabajan y estos días sí. Estos son días de culto y estos días no. Como ahora, en tiempos actuales. ¿Quiénes no trabajan en el carnaval? ¿Está en alguna ley? No, no está en ninguna ley. ¿Está la ley de amparo que rige los días hábiles e inhábiles para los tribunales? No está. Son acuerdos que se toman y ahí los van haciendo ley, que no pertenecen, que no están en ninguna ley, pero forman, de hecho, una regla. No hay clases. Antes no había clases para las escuelas donde había carnaval. Mazatlán, Vallarta, Acapulco, Veracruz, acá por Tamaulipas, Tampico. Ahora, aquí en Mochis primarias ya no hay escuelas por el carnaval, que a todo dar, y todos los demás trabajamos. Los tribunales no trabajan. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos que ir analizando estos hechos de facto, hechos que se van dando, pero no están incluidos ahí. Otro día que tampoco están incluidos, el Día de Muertos. Los tribunales no trabajan. Todos los demás trabajamos, pero no es algo oficial. Ellos ya es oficial. Es así como llegamos a la Constitución de 1917, nuestra actual Constitución. Entonces, nuestra actual Constitución se forja derivado de ¿qué? La evolución del Estado, de la población, de la cultura jurídica, de los derechos de las personas que se fueron vulnerando. ¿Qué fue lo que provocó la Constitución de 1917? La Revolución Mexicana se hizo ¿por qué? Por tierras. ¿Por qué más se hizo? Se hizo por los trabajadores. Fuimos el primer estado que estableció derechos de los trabajadores, sí, el artículo 103, y derechos del campo, jornaleros, artículo 27, donde por primera vez incluyeron garantías sociales en una constitución. Y ese fue el producto de la Revolución Mexicana, donde en 1916, en septiembre, se convocan a elecciones para un Congreso Constituyente. Todos los estados van a mandar a determinadas personas para que se reúnan y crear una nueva constitución.
Un Congreso Constituyente tiene como única función crear una constitución, establecer en esa constitución los poderes constituidos del Estado. ¿Cuáles son? Legislativo, ejecutivo y judicial. Una vez que establece la constitución y los poderes, este desaparece y conforme la nueva constitución se establecen los nuevos poderes que van a regir el Estado. Así es como nuestra constitución se promulga el 5 de febrero, por eso el 5 de febrero es inhábil, es día de la constitución. Y si se trabaja, pues se debe de pagar doble, que en la realidad a muy pocos se le pagan, muy pocos los exigen. ¿Qué se pedía en esta constitución? En esta constitución se quedó muy claro la soberanía popular. ¿Y dónde está establecida? En el artículo 49, donde es una potestad del pueblo. Así también se forma ¿qué? La organización del Estado y la forma de gobierno. Debe ser republicano. ¿Quiénes peleaban por esto? Pues don Benito Juárez. ¿Qué querían con don Benito Juárez? Democracia. No querían una monarquía, quería que el pueblo votara. Representativo. El pueblo elige quiénes lo van a representar en las cámaras. Y esto lo establecieron en el artículo 40. Que nunca en la vida política el pueblo había estado representado hasta ahora. Ahora sí el pueblo votó y tiene a los gobernadores que quisieron, a los diputados y senadores que han querido. Entonces, esa es la cuestión. Hasta aquí ahorita vamos avanzando, ahora sí, como una democracia. El Billy Chapman no ha hecho nada, ese es otro problema. Ya no vamos a hablar de ese. Entonces, se establece bien la división de poderes políticos. ¿Cuáles son esa división de los poderes? Los estados, ¿dónde van a estar? ¿Cómo van a estar constituidos? Y quedan perfectamente establecidos los derechos humanos, que en ese entonces lo denominamos como garantías individuales. Y tuvieron todo el primer capítulo para eso. ¿Qué son las garantías individuales? ¿Qué son los derechos fundamentales? Son esos derechos que tienen el gobernado, el ciudadano, donde ninguna autoridad puede meterse. Esclavitud. ¿El Estado puede esclavizar? ¿No? Libre autodeterminación de los pueblos, derechos de usos y costumbres de los pueblos indígenas. Nadie puede meterse ahí. Artículo 3, educación. Si yo quiero estudio y si no, no estudio. Si ustedes estudian, nadie les va a decir que no estudien y tampoco los van a obligar a que estudien. Son las libertades que cada quien va teniendo. Artículo 4, igualdad, el hombre y la mujer, para tener hijos en los espacios que quieran. Esa es manejando estos derechos fundamentales. El Estado no puede meterse en ninguna de ellas. Artículo 5, el derecho, sí es un derecho, de dedicarse a la profesión que cada quien quiera. El Estado no me puede decir a mí, tú vas a ser licenciado, tú vas a ser policía, tú vas a ser militar, tú vas a ser comerciante. No, libre, nosotros vamos a elegir. El Estado no se puede meter en ninguna de esas. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales se escuchan así, todos los tenemos. Sí, todos los tenemos, son absolutos en teoría, pero en la práctica se limitan. Sí, tengo derecho de tránsito, pero también aquel tiene derecho de tránsito. Esa es la razón del por qué la calle la dividimos, unos que van y otros que vienen, para mantener el orden. Los derechos fundamentales no son absolutos, en la práctica son relativos. ¿Qué más modificaron esa Constitución de 1917? Derechos sociales. ¿Qué había en esos derechos sociales? Pues dijimos, la revolución se hizo por los campesinos y los obreros. Se estableció el artículo 27, elegido, y todas las canonjías que tiene el elegido. La Ley Federal del Trabajo y todos los derechos que tienen los trabajadores, menos los policías, no tienen ningún derecho. No tienen descanso, no tienen horas extras, no trabajan 8 días, no tienen nada. Pero ahí va la reforma, por ahí va la reforma. Ahí se la mandamos a
a Urbina para que vean cómo va esa reforma en esa nueva policía. ¿O qué tiene de diferente una policía municipal de una policía federal? Policía federal trabaja 8 horas y gana más. Policía municipal trabaja más y gana menos. Pues esa es la cuestión. ¿Qué tenemos que hacerle ahí? Tenemos que ir avanzando en estos derechos que desgraciadamente los sexenios pasados nos limitaron esos derechos como trabajadores. ¿Qué establece también esta nueva constitución y que nos ha evitado muchos problemas? La separación iglesia-estado. Cada quien tiene su función. Ahora sí, separa esta nueva constitución y ahí va. ¿Y qué más tiene esta constitución que no tenía la otra? Tiene un control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? Ahora sí tenemos las formas para proteger esa constitución que no se viole. Tenemos la ley de amparo, la acción de controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué? Para que la federación no invada competencias de municipios y estados o municipios no invadan la competencia de la federación, o bien que cualquier autoridad, en este caso el amparo, vulnere los derechos de los gobernados. Ahí están en el artículo 103, 105, 107, como hemos ido evolucionando en este derecho. Entonces, una vez ya ubicados todos los antecedentes constitucionales en los que ha tenido el Estado mexicano, y a grandes rasgos lo vimos, el derecho constitucional dentro de las ramas del derecho, ¿dónde se ubica? Esto lo vieron en la introducción al estudio del derecho. El derecho se divide en 3 grandes ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Esas son las tres ramas. El derecho constitucional, ¿dónde lo ubicamos? Primero vamos definiendo cada una de ellas qué es. El derecho público considera las normas jurídicas que establecen reglas entre el Estado y los particulares. Estado y particulares. Y el Estado funge con esa potestad de imperio sobre el gobernado. ¿Cuáles son? Derecho administrativo, derecho penal, constitucional, procesal, fiscal, internacional, público y otros. Ejemplos, ¿por qué el Estado actúa con esa potestad de imperio? Voy a exceso de velocidad y me paro un tránsito. ¿Me pide permiso? No, simplemente con esa autoridad que tiene como Estado, me para. Cometí un hecho que la ley señala como delito y hay una carpeta en mi contra y se ha integrado debidamente toda la información. El MP le pide al juez que me cite a la audiencia. Si no voy, ¿qué pasa? Me manda a la fuerza pública para donde me encuentre, me obliga a comparecer otra vez como el policía. Si yo paso un semáforo, me detiene sin decir otra cosa. Igual. Derecho procesal. Alguien dentro de las normas del derecho público, que es la relación entre particulares, digamos, tenemos un matrimonio. Dentro de ese matrimonio, el marido, el esposo golpea a la dama se siente agraviada, interpone una queja ¿ante quién? Derecho procesal, derecho civil, al juez. Y el juez lo manda a llamar. Si no va, ¿qué pasa? Se va en rebeldía, todo lo que haga, todo lo que la mujer dijo va a ser verdad y aquel no va a poder acreditarlo. Le deja caer la autoridad del Estado. Por eso es que es el derecho público, esa potestad con que funge el Estado. No le paguen al SAT. ¿Qué pasa? ¿Te pide permiso para congelarte tus cuentas bancarias? ¿No? Te congela la cuenta de inmediato. No le pagues Infonavit. ¿Qué pasa? Pues también, derecho fiscal, te congela la cuenta. No le pagues los impuestos de los trabajadores que hace el IMSS. También no te pide permiso. Por eso, con esa autoridad es como actúa. Ahora bien, ¿qué es el derecho privado? El derecho privado se dedica a regular las relaciones entre los privados. ¿Cuál es eso? Esposa, esposo, mientras no se vulneren derechos, allí se la lleva feliz años.
un contrato de compraventa. Te compro una casa, te la doy, me pagas, no pasa nada. Ahí todo el mundo tranquilo. Un contrato mercantil. Te compro verduras para venderla. Lo mercantil es lo de lucro, que deje ganancia. Compro yo un tráiler de sandías y mientras no pase nada, está bien. Pero a la hora de yo comprar esas sandías, me dijo que están maduras y todas me salen verdes. Tengo yo un problema en ese contrato. Me estás incumpliendo las cláusulas. Me dijiste que estaban en buen estado y ningún está. ¿Qué tengo que hacer? Demandarte y demostrar que no eran. Es ahí donde el derecho privado funciona entre privados. Cuando se rompen las normas, acudimos al derecho procesal, mercantil, familiar, civil. ¿Para qué? Para hacer cumplir estas normas de derecho privado que no se cumplieron. Así es como trabajan esas dos ramas. Y el derecho social protege grupos. Derecho, ley federal de trabajo, ¿a quién defiende? A todos los trabajadores. Y ahí se incluye la seguridad social y los derechos que le corresponden de riesgo de trabajo, de cesantía, vejez, jubilación y todos esos derechos. Nos vamos al otro grupo. Derecho social agrario. ¿A quién protege? Los ejidatarios son inembargables los ejidos. Si es propiedad ejidal, si es propiedad privada, entra dentro del contrato civil, dentro del derecho civil y es otras reglas. Protege el ejido, la propiedad comunal, ejidal y los avecindados y los ejidatarios. Esas son las tres ramas del derecho. Hay quienes dicen que el derecho agrario y el derecho laboral vienen del derecho público. Sí, son derivadas del derecho público, pero protegen a grupos, solo a trabajadores. Esa es la cuestión. Ahora bien, una vez que les expliqué cuáles son las tres ramas del derecho, ¿cómo podemos explicar a qué rama de estas pertenece el derecho constitucional? ¿Cómo lo vamos a entender? Y un ejemplo clásico de esto, ¿cuál es? Está Fox, de presidente de la República, está López Obrador, de jefe de gobierno del Distrito Federal. Si bien el Distrito Federal no era una entidad, se regía como tal, tenía su propio jefe de gobierno. Actualmente es una especie de similitud a un estado, a una entidad federativa. Fox a todo mundo mandó ponerles el cambio de horario. ¿Qué hizo López Obrador? Hey, momento, esa es una potestad del estado y yo decido si lo cambio o no, como lo hizo Sonora. No me es viable cambiarlo porque mis negocios con mercantiles con Estados Unidos están dentro de este horario. Y si tú me cambias un horario, tengo una hora de diferencia con México, más otra hora son 2 horas que yo dejo de trabajar de hacer actos de comercio con Estados Unidos. Por eso es que Sonora no cambia ese horario. Es una potestad de cada estado. ¿Qué hizo López Obrador? Pues se va a una controversia constitucional donde la federación le invade competencias. Entonces, ¿a qué rama pertenece? Se va a juicio, dice, no, momento. Una vez que gana el juicio, ¿qué ocurre? Ahora sí cambio el horario. ¿Por qué? Porque conviene, beneficia, dependiendo de cómo lo veamos. Más horas horarias. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho social? Proteger, velar, integrar pautas de comportamiento sobre actitudes individuales que viven de su trabajo aquellos grupos económicamente débiles. ¿Cuáles son esos grupos económicamente débiles? Pues la clase obrera. ¿Cuánto gana un obrero? El mínimo, 103. ¿Alcanza? Los jornaleros, ¿cuánto ganan? Van por el mismo estilo. Entonces, esa es la cuestión. ¿A quién protege? A grupos relativamente débiles. Entonces, y una vez explicado esto,
el derecho constitucional es una rama del derecho público que actúa con esa potestad de imperio sobre quien vulnere esos derechos. Entonces, esa es la cuestión. ¿Dónde ubicamos al derecho constitucional? Dentro del derecho público. Ahora bien, ya explicamos qué es el derecho constitucional, ya explicamos cuál es su objeto, ya explicamos qué es una constitución, cómo se divide y cuál es el objeto de esa constitución que nos rige a todos, que es nuestra norma máxima, que es inviolable. Y van a ver dentro de los trabajos que le pido y los libros que les anexo ahí en los links, cuáles son los principios que rigen a la Constitución. Pero para llegar a ser una Constitución, ¿quién lo hace? Lo dije hace un momento, el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente y el poder constituido? Ambos se analizan en una sola denominación, poder constituyente. Nos dice Rafael de Pina que es la potestad asumida por una asamblea políticamente, inequívocamente, donde existen por mayoría de todas las entidades un órgano o un poder legislativo de hecho, no de derecho. O sea, todos van de cada estado, pero no hay nada que lo normen. Ellos se van a normar, van a establecer que una ley para un país. En esa ley, ¿qué van a establecer? Van a establecer que derechos fundamentales, van a establecer que los tres poderes que forman el Estado. Entonces, al formar la Constitución y los tres poderes en ese libro que tiene parte orgánica y parte dogmática, ¿qué es lo que hay ahí? El poder constituyente ha sido definido como una voluntad política creadora del orden que requiere una naturaleza originaria, eficaz y de carácter creadora. ¿Cómo es eso? Originaria, viene del pueblo. Todo el mundo designa quiénes son los representantes para crear una constitución. Eficacia, sí, la eficacia tiene que hacer una constitución. ¿Y qué más debe de tener? Ahí deben de estar creados los poderes como una voluntad soberana, originaria, suprema del pueblo. El pueblo quiere que se haga una nueva constitución, por eso designaron determinadas personas que se dediquen a hacer la constitución. Para crear ese estado y darle personalidad. Así es como se organiza jurídica y políticamente un estado. ¿Cuál es entonces la función de este poder constituyente? La función es establecer los poderes constituidos. ¿Cuáles son? El poder legislativo, ejecutivo y legislativo para que un estado pueda funcionar. Cada uno tiene una función y dentro de esa función se derivan todas las demás funciones del estado. Poder legislativo. Tenemos allá, ¿a quién? A los congresos. Hacen leyes. Leyes que para crear un modelo de policía nacional funcionable, viable, digno, con sueldos acordes, con infraestructura, con tecnología. Sí, pero esas son las policías de los estados. Y para toda la federación, bueno, ese poder legislativo también está creando ¿qué? Una guardia nacional que se encargue de todos los estados donde sea llamado. ¿Para qué? Para correr a los soldados. Los soldados son de seguridad nacional, no son de seguridad pública. Entonces, esa es la función del poder legislativo. Esa función del poder legislativo se viene en cadena a los estados, Congreso de los estados, ley de los estados, vamos a regular la ley de los estados. Y a los municipios, ¿quiénes son ese pequeño Congreso? Son esos regidores que no los elegimos, pero están cobrando bien y muy bien. Y no hacen nada. Ellos que expiden el bando de policía, que lo bueno que ya le quitaron un buen gobierno. Entonces, ¿cómo se baja el poder legislativo para los tres? Nos vamos ahora ¿a quién? Al Poder Judicial. Poder Judicial Federal para toda la federación, delitos federales.
y lo bajamos ¿a dónde? A los estados, los supremos tribunales de justicia de los estados, y también dividen en todos los estados la función de aplicar la ley. Y si lo bajamos a los municipios, ¿quiénes aplican la ley? Pues ahí está el bando de policía para que lo apliquen los policías. Para cuestiones administrativas. Vean cómo se baja en cadena esa. El otro poder ejecutivo de la Presidencia de la República, presidente de México. ¿Cuál es su función? En materia de leyes es que se cumplan las sentencias, se verifiquen cómo se cumple, es el encargado de todo el sistema penitenciario nacional. Pero también se baja ¿para dónde? A los estados. Las prisiones, ¿quién las gobierna, quién las maneja? Por medio del poder ejecutivo del estado, gobierno del estado, hace lo mismo. Y en los municipios, ¿quién los controla? ¿Cómo se controlan? Pues ahí tenemos a los separos municipales. Vamos controlando esa parte, cuestiones administrativas, penales estatales y penales federales. Pero no solo eso, también administra el Ejecutivo los dineros, los fondos públicos, los apoyos a la federación y a los municipios, y se va en cadena. Y así es como empieza a funcionar el Estado. Entonces, esa es la cuestión de qué hace cada uno de los poderes, por qué es importante, por qué funciona. Y en esa misma función que se encuentra, tenemos ahí a quién más dentro de esas funciones que crean el poder constituyente, que son un poder constituido, esos tres. ¿Qué hay? Tenemos las garantías para que todos los gobernados puedan andar libremente, sus derechos humanos no sean vulnerados. Los derechos humanos toda autoridad tiene límites para actuar solo cuando el gobernado viole la ley. No puede un policía detener a una persona si no hay una causa, razón justificada. Si chocó, ahí está la razón. Si hirió, golpeó, hizo algo, ahí está la razón justificada. Pero si no hay nada de eso, se vulnera la ley. Y ejemplo, todos lo vieron. La delincuencia mata a un teniente coronel, le tocó la mala suerte. Las autoridades estatales y federales, marinos, soldados y Fuerza Aérea, desconocen el IPH, desconocen toda la función del primer respondiente. Ellos se llevaron a su jefe a atender, como eran pocos carros, dejaron los heridos ahí, se murieron, se pasaron. ¿Qué pasó? Los señores delincuentes se fueron libres a su casa. Y entonces, ¿por qué? Porque ahí están bien establecidas esos derechos fundamentales de los gobernados, el debido proceso, o lo cumples o se va. Pero hay consecuencias para peritos, policías, marinos, soldados, Fuerza Aérea, cuando incumplen eso. No, como no hay consecuencias, le sigue valiendo un soberano cacahuate actuar conforme a lo que dice la ley. Esa es la cuestión de cómo funciona esto el Estado. Ahora bien, continuando con lo que estábamos diciendo, los poderes, los órganos del Estado, ¿quién se los da? La doctrina le llama a estos poderes el poder constituyente para formar poderes constituidos. Constituyentes son aquellos que de facto te nombran y norman un poder constituido. Ahí está la Constitución. Ahora sí, hay legislativos que fueron elegidos por el pueblo. Pero, y cuando se modifica la Constitución, como en estos días anteriores, hay un poder constituyente permanente. De los que votamos, ellos se encargan de modificar la Constitución bajo cierta forma. La Constitución, antes de que llegara López Obrador, llevaba 508 modificaciones. 508. Y con López Obrador están modificando muchas más todavía. Estamos poniendo el Estado acorde a tiempos modernos. Tiene que hacerse esa parte. ¿Quiénes están ahí? El Estado lo rige el derecho. Entonces, un Estado de derecho es aquel que cumple con esas normas. La doctrina a este poder constituyente
Cuando forman los poderes constituidos, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? Dice Fixamudio, la existencia de los tres poderes, entre otras palabras, le da serios poderes u órganos creados a esta para poder encargarse y hacer vivir el Estado. Sin poder legislativo no hay Estado, sin poder legislativo no hay Estado, y sin poder judicial no hay Estado. No hay un Estado de derecho. Entonces, aquí hay que resaltar que la Constitución surge con la idea de la existencia de un poder constituyente. Ellos lo pensaron y así como surge la Constitución. Cuando surge la Constitución, surgen los poderes constituidos, y una vez que están los poderes constituidos, poder constituyente desaparece y empieza el Estado a trabajar. Así es como surgió nuestra Constitución y nuestro actual Estado de Derecho. Entonces, en el poder constituyente, ¿qué hay? Con la suprema capacidad y dominio del pueblo para darse a sí mismo, por su propia voluntad, un ordenamiento jurídico que hacen los ayuntamientos. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico de los ayuntamientos? Tenemos el bando de policía. Hay una ley orgánica del municipio que le rige al municipio. Y ejemplo claro, lo tenemos aquí cuando el jurídico quiere hacer funciones, el jurídico quiere hacer funciones de síndico municipal. Cuando la ley es clara, por una acta notariada de los sonsos regidores, quieren ellos que el jurídico realice funciones que no le otorga la ley. Entonces, esa es la función de crear un Estado de Derecho. Cada quien tiene que hacer lo que la ley dice. Eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de todo esto? El pueblo no puede ejercitar por sí mismo dicho poder, pero se encarga de esta tarea a un órgano constituyente. ¿Somos cuántos millones de mexicanos somos? Supongamos que somos 100 millones. Los 100 millones nos vamos a poner de acuerdo. Si 508 diputados no se ponen de acuerdo, ahora 100 millones. Entonces, esa es la cuestión. El poder constituyente tiene la función de poder ponerse de acuerdo y crear los poderes constituidos. Ya constituida la función de expedir la Constitución, el poder desaparece y da lugar a los poderes constituidos. Y la Constitución se destaca interpretativamente la existencia y reconocimiento de esos poderes. ¿Dónde están esos poderes constituidos? Están en el artículo 39, que dice, literalmente, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Allí está la soberanía. Todo poder público dimana del pueblo. O sea, todos los poderes públicos que tiene, ejecutivo, legislativo, judicial, dimana del pueblo. Y se instituye, se establece para beneficio de que nuestros legisladores, gobernadores, todo funcione para el bienestar común del pueblo. Eso es lo que tiene que hacerse. Y dice finalmente el artículo 39, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o de modificar la forma de gobierno. Así es como se creó nuestra Constitución. El pueblo de acuerdo se pone y lo modifica. Don Felipe Tena Ramírez nos dice que los poderes constituidos no hacen otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados en la ley. Se llama principio de legalidad. Toda la autoridad tiene que hacer lo que le marca la ley, nada más. Para eso se estableció en la Constitución su límite. Sin que pueda en su carácter de poderes constituidos alterar en forma alguna la ley que los creó o los dotó de competencia. El poder legislativo no puede modificar la Constitución. Tiene que haber un poder constituyente permanente quien tiene que regir y señalar las formas y motivos de cómo vamos a modificar la Constitución
y en un acuerdo pleno de ambas asambleas. Hasta hoy, por unanimidad, tenemos la ley de la Guardia Nacional. Ahí va. Todos aceptaron. Y ahí va el segundo proyecto. El modelo de Policía Nacional que queremos. La seguridad pública es un derecho fundamental. Si está dentro de los primeros 29 artículos, es un derecho fundamental. ¿Dónde está? Artículo 21. Y es una función del municipio, el estado y la federación. Entonces, el problema que tenemos es de seguridad pública. Tenemos que actuar en esa parte como licenciado que soy. Pues ahí es donde veo el talón de Aquiles del nuevo sistema. Una falta total de capacitación. Capacitaron jueces, medios capacitaron MPs, menor a los peritos y a los policías. Ejemplo, ahí están los 4 que dejaron en libertad, que mataron al teniente coronel. Ahí está la ineficiencia. Necesitan hacer una estructura de capacitación en todos los niveles que intervengan en la seguridad pública. Los soldados no son de seguridad pública, jamás les enseñaron el reglamento, el protocolo del primer respondiente, nada de eso. Entonces, tradicionalmente, ¿cuáles son esos poderes constituidos? Ya lo dijimos, y quiero que no se les olvide. Legislativo, el que hace las leyes, diputados y senadores, Congreso de los estados, y en el municipio los señores regidores, que nadie vota por ellos, pero cobran. Están premiados por perder o por ganar. En principio, esta división surge como una distribución de trabajo que resulta útil en la práctica. ¿Para qué sirve? Porque sirve de contrapesos. Sirve de contrapesos. Actualmente tenemos un poder judicial. ¿Cuánto ganan los ministros? ¿Cuánto deben de ganar según los legisladores? ¿Es justo que ganen 500,000 pesos al mes? Pues cada quien juzgue lo que es justo. Entonces, mientras que una persona normal gana ¿cuánto? 103 pesos al día. Si dividimos 500 en esos, ¿cuánto es? ¿Qué es justo entonces? Entonces, para eso sirven. Al poder judicial lo está regulando el poder legislativo. O te ajustas o te ajustas. El poder ejecutivo pone las reglas y se viene en cadena para todos. Tenemos que hacer un Estado más justo. Entonces, esa es la función. Pesos y contrapesos. Para eso, ningún poder debe estar sobre otro. Dice el artículo 49 de nuestra Constitución. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y dice, no podrá reunirse en 2 o más de estos poderes en una sola persona. O sea, no puede estar representado el legislativo o el judicial en uno solo, o el judicial y el legislativo no. Cada quien tiene lo que debe corresponderle. O en un individuo, salvo acaso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Nación, dependiendo qué ocurra ahí. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, ¿qué refiere esto? Se refiere a la suspensión de los derechos fundamentales. Una vez nada más se han suspendido legalmente durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, e ilegalmente por la delincuencia en todos lados, establece la restricción de derechos fundamentales. No circula nadie. Entonces, esa es la cuestión. Y dice, en ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgan facultades extraordinarias para legislar. Esperemos que nunca lleguemos a eso. Los poderes constituidos se le llama así. ¿De dónde surge este nombre? De la teoría del poder constituyente de un francés. La Constitución surge con la Revolución Francesa. Ahí surge la primera Constitución
donde se establece la división de poderes y los derechos fundamentales de los gobernados, de los ciudadanos. Por primera vez allí surge esos derechos y ellos son los que tienen toda la teoría constitucional. Ellos crearon esto. Después de la toma de la Bastilla, Napoleón Bonaparte pues conquistó toda Europa, estableció la República, invade España, que era una monarquía. México dice, yo no respondo por Francia que invade España, les cae el 20 a los americanos, oye, una república es mejor que una monarquía, y empiezan a independizarse toda América. En América, ¿qué monarquía tenemos? Ninguna, porque se vino bajo esas ideas de la liberación de la monarquía. Por eso es que en América no hay ninguna monarquía. ¿Por qué? Porque ese era en su momento, ese era lo máximo, era el nuevo sistema, una república democrática popular que controlara. Ahora bien, los poderes constituidos no pueden hacer algo que no haya sido previamente autorizados en la norma suprema, en la norma jurídica. Esta es la diferencia fundamental con el poder constituyente. El poder constituyente es el hacedor de la Constitución, que es la ley fundamental y que se sitúa en la cúspide jurídica, la más alta, y de ahí permea para todas las demás normas. Entonces, la teoría del poder constituyente y de los poderes constituidos forman parte esencial de la doctrina constitucional moderna. Ella genera la dinámica del Estado de Derecho y promueve el respeto de las expectativas de los derechos humanos dentro de esa vida social. Así es como termino la plática con ustedes. Todo lo que hoy les hablé aquí se trata de la primera unidad de su trabajo. Busquen los links, allí está toda la respuesta.